¿Cómo tiene que ver y cómo afecta la corrupción para el crecimiento personal? Creo que México sí está quedando a deber un sistema único de denuncia. ¿Es realmente un negocio ser íntegro? Podría ser un propósito incluso no pagar sobornos o no pagar mordidas para obtener un beneficio y eso meterlo a mi ahorro personal. Finalmente hemos institucionalizado el pago de costos extras para recibir un servicio. Hola, ¿qué tal mis estimados amigos y amigas de La Vaca Púrpura? Estamos en una nueva edición en la que bastante contentos de presentarles a nuestros invitados, por supuesto, Francisco Martínez. Hoy estamos de lujo, bueno, quiero saludarlos a todos. Hoy estamos un poco lejos, entre comillas, a 3 horas de distancia. Estamos en la Ciudad de México, muy gustosos precisamente para aprovechar de visitar a una gran amiga, pero también una gran líder que siempre nos ha unido los ideales, las luchas por México, por tener una mejor comunidad y una mejor sociedad. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Ella es la doctora Vania Pérez Morales, afortunadamente el día de ayer convertida en presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, consejera ciudadana. Le toca ejercer la presidencia durante un año para liderar los esfuerzos a nivel nacional que se hacen en el combate a la corrupción. Entonces, de entrada, estamos no festejando, sino estamos disfrutando de que por primera vez tenemos a una representante de la sociedad civil organizada, a alguien que tiene muy bien puesta la bandera y la camisa de las organizaciones de sociedad civil que trabajan incidencia en política pública anticorrupción. ¿Qué les puedo decir? Yo les puedo decir la membranza de ella, pero me gustaría que, paréntesis, el capítulo de este podcast va a ser desde su óptica, cómo tiene que ver y cómo afecta la corrupción para el crecimiento personal en las finanzas de las personas, cómo afecta y cómo inhibe que aquellas personas que tienen un proyecto o una empresa o un emprendimiento a veces se ve truncada por la corrupción. Entonces, vamos a analizar ahí porque es donde de alguna manera la doctora tiene experiencia que nos puede dar algunos tips de cómo esas metas financieras se pueden lograr también a veces con la integridad. Entonces, la primera pregunta, digo, doctora, bienvenida a La Vaca Púrpura. ¿Algún saludo inicial? Ay, qué emoción. Estoy con dos grandes amigos, con dos personas que admiro y que además quiero mucho y con los que he compartido desde hace muchos años con Francisco y con Beto, lucha por muchos objetivos, siempre desde la parte ciudadana y para mí es un gustazo estar en La Vaca Púrpura. Y empezaríamos, Vania, con la primera. ¿Quién es Vania Pérez Morales? Bueno, Vania es una académica, soy una académica ciudadana como eh, como primer calificativo, una ciudadana académica que ha dedicado su vida a generar programas y políticas en materia anticorrupción y de fortalecimiento del Estado de Derecho. Me gusta muchísimo platicar, poder compartir lo poco que sé y también poder escuchar de los demás para enriquecer mi vida. Llevo muchísimo trabajo con organizaciones de la sociedad civil desde hace mucho tiempo. Me parece que también una activista en temas que acercan a la justicia, a la transparencia y a la rendición de cuentas. En la parte personal, pues una jefa de familia, donde tengo una pequeña hija, y también una persona que le gusta mucho la música, los conciertos y convivir con sus amigos. Pues muchas gracias, Vania. Y digo, ya entrado en materia, yo, para entrar en este capítulo que yo le comentaba a Vania, queríamos analizar cómo perjudicaba la corrupción y cuál era el costo que tenía hacia adentro de un hogar, de los hogares mexicanos, cómo afectaba eso para que nosotros pudiéramos tener una mejor estabilidad económica
como mexicanos, un mejor acceso y un camino más corto para poder tener nuestras metas a veces financieras y económicas o empresariales cuando queremos emprender. Hay un costo que se ve o no se ve, doctora. ¿Nos podrías explicar, hay un costo para los hogares en el tema de la corrupción? Sí, a ver, en términos de cifra, el INEGI dice que más o menos los mexicanos gastamos en promedio 3,500 pesos al año en prácticas corruptas. Esto es descontar 3,500 pesos a el ejercicio del presupuesto familiar, ¿no? Si eres una jefa de familia, si eres un jefe de familia, pues eso reduce 3,500 pesos o más. ¿Qué es lo que ocurre? Porque además es el promedio. ¿Qué es lo que ocurre cuando eres una familia de clase media en la Ciudad de México o en una ciudad? Pues a lo mejor el impacto que tiene no es tan amplio, pero ¿qué pasa para las personas que menos tienen? 3,500 representa una cantidad suficiente, más de 300 pesos al mes. Si una persona gana 3,000 pesos al mes, estamos hablando del 10% de su presupuesto en temas de corrupción, un poco más del el 10% en temas de corrupción. Muchísimo dinero, pero además ahora, esto es lo que tenemos en las cifras del INEGI, pero ¿qué ocurre en el día a día? Hemos estado acostumbrados a salir y hasta dices mi morralito que traigo de lana para quién me va a limpiar el parabrisas, para quién me va a hacer el viene, para quién me va a poner gasolina. Lo que ocurre también es que los empresarios en este país utilizan el hacer negocios, por ejemplo, las gasolineras, utilizan hacer negocios a costa del trabajo de los demás y obtener un beneficio a costa de los demás, pues finalmente es una práctica ilegal. No hay en la Ciudad de México, por ejemplo, y en las grandes ciudades de este país, no hay un pago para el servicio de las personas que nos ponen gasolina. Y nosotros le damos una propina por hacer su trabajo cuando en realidad deberían de estar recibiendo un sueldo. Y entonces eso merma. Si una vez a la semana pones gasolina, ya das 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, dependiendo. Entonces va mermando tu presupuesto, eso sin contar al que le dejas el coche para que no te lo raye, entonces le dejas una lanita más, también la persona que va a ofrecerte un lugar para entrar a, no sé, un espectáculo, al teatro, a un concierto o a comer. Donde quiera estás dando Sí. mordiditas para tener las cosas más fáciles o accesibles. Fíjate qué chistoso, porque ayer justamente cuando veníamos en el vuelo, dijimos, oye, pues queremos cenar, ¿no? Y nos habían metido la idea de un restaurante que no voy a mencionar el nombre, ni siquiera para darle publicidad, pero uno de los más costosos de la Ciudad de México, que pues tiene sus tiempos y que ya está muy definido, la gente sabrá cuál estoy hablando, pero que tiene todos sus tiempos, que vale creo que casi los 3,900 la cena por persona. Y no sé por qué a la hora de yo estar buscando la información, la gente preguntaba cuánto gana un mesero en este restaurante. O sea, aun cuando cobra 4,000 pesos por persona, el mesero salía, que yo me impresionó mucho porque decía que ganaba 5,900 pesos mensuales. O sea, casi lo que paga un comensal, a él se lo pagan por mes. Yo supongo que obviamente el empresario está considerando que, como bien dices, alguien va a tener que pagar una propina, ¿no? Va a tener que considerar ese presupuesto y obviamente pagarlo. Digo, ese es un ejemplo que me parece como abismal, la diferencia entre lo que un empresario puede cobrarle a un comensal y lo que toma como atribución para pagarle a un empleado. Y aunque se pudiera ver que se iba a cobrar bastante a lo mejor en propinas, se deja de ver la parte de la previsión social. Los 6,000 es lo que está declarado y lo que de alguna manera va a tener que ver con su pensión, con las partes que tiene ahí de ahorro como trabajador, y eso es muy complejo que existe esa realidad en México. La corrupción ha precarizado el trabajo en nuestro país y entonces me ha tocado ver restaurantes que le dicen a meseras y a meseros
puedes venir a trabajar a mi restaurante, te doy la oportunidad de que vengas y yo voy a dejar que tú ganes dinero. No, estás haciendo dinero a costa del trabajo de alguien y eso es un trabajo forzado. Entonces estamos hablando de, podría ser un trabajo forzado, ¿no? O sea, esclavitud, prácticas de esclavitud en el México contemporáneo, que además están llenas de otras prácticas corruptas donde deberíamos de revisar cuánto se está pagando de impuestos, realmente la recaudación es eficiente, cuánto está reportando este restaurantero respecto a su ganancia y cuánto le está aportando al país y sobre todo qué está haciendo con sus empleados, con las personas empleadas de estos restaurantes. Entonces, ahí vemos otra merma de dinero y quién es nuevamente quien hace ese gasto, el comensal, ¿no? El comensal nuevamente es el que debe de considerar no solo que va a ir a comer, sino que tiene que dar una propina para recibir un buen servicio. Y en esta parte de los beneficios me parece súper interesante mencionar que no solamente se queda en el ámbito del día a día, sino que incluso en varias plataformas como las plataformas de transporte, sobre todo, hablamos de vuelos, hablamos de transportes de taxi cotidiano, también te ponen la tarifa de, si quieres el beneficio, a que se agrega un costo extra. Si quieres pasar primero en la fila, se agrega un costo extra. Entonces, esta práctica también se lleva a la digitalización, no solamente en el servicio, no solamente en el día a día. Sí, es muy interesante y cómo es que finalmente hemos institucionalizado el pago de dádivas, de propinas, por llamarlo de alguna manera, o de costos extras para recibir un servicio. ¿Quieres subirte primero a un avión? Necesitas pagar más, es lo que mencionas. Y finalmente son prácticas que a quien perjudican es al consumidor. ¿Quieres que llegue más rápido tu producto? Te cobramos más. ¿Quieres tener una suscripción? Te cobramos más. Y entonces, una tarifa plus, ¿no? Y entonces esto va haciendo que en el cúmulo, en realidad, quien pierda sea el consumidor, pero también quien está dando el servicio, es decir, el repartidor, el conductor y el dueño del negocio, en realidad solo está terciarizando, solo está haciendo que un tercero esté utilizando su plataforma para él o ella o ellos hacer dinero a costa del trabajo de los demás. Fíjese, y eso es muy interesante, sobre todo tratando en el capítulo en nuestro programa que es las finanzas personales. ¿Cómo calculamos la cantidad de dinero que se nos va en todo eso para poder tener un servicio de calidad? Yo ahorita, por ejemplo, puedo pedir un Uber y el Uber inmediatamente me dice, ¿quieres que tu anuncio se vea más rápido y te llegue más rápido el servicio? Pues tengo que ponerle ahí otro nivel de tarifa para que me llegue. O sea, no importa que lo haya pedido yo antes que una señora que esté en el otro bulevar esperando el mismo Uber, no importa, a la que le va a llegar más primero es al que desembolse más dinero para que le llegue. ¿Cómo decidimos en su momento dado? Es, pues bueno, o sea, no les voy a pagar a estas empresas o a estos negocios todas esas cosas que se inventan ya para poderme cobrar más, pero yo sé que la consecuencia va a ser que me dejen al último, que el servicio yo lo obtenga de peor calidad, que no importa que el que pagó allá y tiene mayor nivel adquisitivo, tenga en 3 minutos su Uber ahí esperándolo, a que yo lo tenga mucho tiempo después. Es una realidad compleja de analizarse, pero que en términos de saber manejar y administrar nuestros recursos personales, pues lo tenemos que sopesar de cómo le vamos a entrar a todo esto, ¿no? Doctora, otra pregunta que yo tengo. Aquí probablemente en el programa podríamos estar hablando de grandes actos de corrupción que sin duda la estafa maestra, todo ese dinero que pudo ir a servicios públicos y que esto de los dineros que hablabas a nivel de lo que nos costaba, pero también hay muchas prácticas que nosotros como ciudadanos sí está dentro de nuestra área de control, como dice la doctora, ¿no? El ya traer en la carterita los 200 pesitos o los 500, yo no sé cuánto pidan ahorita, ¿no? Pero ese billetito que traigo, es que no traigo licencia, pero traigo
este billete por si me paran, ¿no? Y obviamente el análisis del ciudadano mucho es, pues mejor prefiero darle los 500 pesos a pagar los 1,500 o los 2,000 pesos que me cuesta el acto de corrupción. Y entonces en términos de finanzas creemos de que pues es que me ahorré 1,500. Esta psicología, la gente de tránsito sabe usarla perfectamente porque lo primero que empiezan con el discurso es, pero ya viste que subió el salario mínimo, ya subiste que van a ser 4,000 pesos, no importa oficial, tú hazme la multa, pero te va a costar tanto y no sé qué, y te empieza... ¿Qué le puedes decir a ese ciudadano de pie? Sé que obviamente puedes hablar de temas más macro, Sí. sin embargo, en la naturaleza del programa es un poco cómo nosotros podemos en nuestras finanzas tomar esas decisiones. ¿Por qué no un ciudadano debería, por qué voy a decidir pagar una multa a pagar los 500 pesos, pagar 2 veces más, digamos? Es una decisión, finalmente es una decisión. Estás con una prenoción de que es posible que alguien te detenga, hablando del ejemplo del auto, que alguien te detenga porque cometes una infracción. Primero, las personas no conocen los reglamentos de tránsito, no conocen sus leyes y es una corresponsabilidad tanto de nuestras autoridades por explicarnos de qué van, pero también de nosotras de tratar de entender cuál es la norma. Y la norma sirve no para darle dinero, recaudación al Estado, sino sirven para poder convivir. ¿Por qué no puedes andar a altas velocidades en algunas avenidas en el país? Pues porque en realidad esto podría generar un accidente y podría perder tu vida. El Estado está previniendo que tú no tengas un accidente, pero en realidad a ti no te importa y dices, bueno, voy a poner este billete que dices ahí, por si me detiene, ¿no? Porque si no, por si voy a alta velocidad o por si no traigo licencia de conducir. El problema es que el costo de la desinformación, o sea, de no informarnos de lo que ocurre, nos hace ya prever un gasto que merma la economía de nuestro presupuesto familiar o de nuestro presupuesto personal. ¿Qué ocurre? Pensemos que das esos 500 pesos o esos 200 pesos. El problema no es los 200 pesos que das o los 500 pesos que das tú. Quizá para tu economía no representa 200 pesos la diferencia entre comer y no comer, pero para una persona podría representar eso o mucho más, ¿no? Comer 2 días o 3 días o mucho más tiempo. Pero además eso va a generar a que el mercado ilegal de, por decirlo entre comillas, el mercado ilegal de pago de sobornos aumente. Entonces, oferta-demanda, ¿no? Oferta-demanda, y entonces se vuelven más costosos. Y entonces, ¿qué ocurre cuando realmente alguien tenga una necesidad? No porque diga que va a tener la necesidad de pagar el soborno, sino los policías van a amedrentar o quien va a pedir ese soborno va a hacer sobornos más altos y a sus cuotas, ¿no? Por así decirlo. Y que además va a afectar no solamente a la integridad de la institución, sino a la integridad de las personas, y entonces se va desdibujando la línea de control del Estado materializado en gobierno, pero también el control que puede tener las personas sobre sus finanzas, y entonces ya está apartando esto. Pero ¿qué pasaría si esos 200 pesos, tú como conocedor de los temas, Francisco y Alberto, ustedes como conocedores de los temas financieros, qué pasa cuando tú ahorras 500 pesos al mes? Pues vas a tener un capital para disfrutarlo a lo mejor en 1 año, a lo mejor en 10 años, no lo sé, y entonces va a crecer. Entonces, ¿por qué no te pones como reto, tal vez para el principio de año? Hace poquito decía, ahora que está iniciando el año, pónganse como meta aprenderse el reglamento, ver lo que es multa y no es multa, porque también, y quiero hacer un paréntesis, en ocasiones el desconocimiento de la ley nos hace pensar que efectivamente teníamos que pagarle un soborno al policía y ni siquiera era una infracción, pero como no conocíamos, pues nos pidieron ahí dinero de por medio. Entonces, esto podría ser un propósito, incluso no pagar sobornos o no pagar mordidas para obtener un beneficio y eso meterlo a mi ahorro personal. Fíjense, yo ahí les comento y es muy real.
La primera recomendación es, si no queremos gastar, como dice la doctora, no cometamos la infracción. Y no por una cuestión solamente de ahorro, sino también de protección de la vida propia y de la seguridad de quienes van contigo, ¿no? Hay una razón de ser, obviamente, de las infracciones. Segundo, creo yo, y lo digo de experiencia personal, me ha tocado veces en las que los vestos de discapacitados no están pintados, tienen un pedacito así pintado. Yo entre mi miopía y lo que sea, me he estacionado, se ha detenido la patrulla, me dice está estacionado, yo le busco y hasta que veo una manchita ahí que le queda de color azul, yo le digo, oficial, pero no se ve, tomamos la fotografía y si gustas vamos con el juez calificador, ¿no? No, le tengo que poner la multa. No, también tengo derecho a que me lleves ante el juez calificador. Hay veces que los 500 que ustedes les dan hasta más, mucho dinero en una multa. A veces ir al juez calificador pueden ser 10, 15 salarios mínimos a la hora de pagarlo ahí, depende cómo lo considere obviamente el juez calificador. Y regularmente huyen. A mí me ha tocado que las patrullas huyen. Llévame con el juez calificador. No, yo no tengo tiempo y se van. Ni me pusieron la multa, ni me llevaron con el juez calificador. Consideraron una pérdida de tiempo conmigo. Yo creo, ¿no? En la mentalidad de ellos poder estar sobornando a alguien más, no quisieron estar lidiando conmigo y finalmente huyeron. Entonces, creo que la recomendación es, esos 500, en lugar de guardarlos, hay que comportarnos de manera cívica, ¿no? Respetar las normas y finalmente no tener que recurrir, no ocupar un presupuesto para ello, ¿no? Es tan sencillo. Si hubiera, doctora Vania, un semáforo de corrupción y te permitiera hacer como ciertos actos, pienso que toda la ciudadanía se podría estar preguntando esto. Un verde, amarillo, rojo. ¿Cuál sería el acto más mínimo que dirías estoy cayendo en corrupción? Híjole, es que hay unos chiquitos que en la Ciudad de México, por ejemplo, en las horas pico, ahora cada vez menos, ojo, una manera de cerrar la brecha para cometer actos de corrupción o para estar cerca de la corrupción, desde mi punto de vista, es la digitalización. La digitalización es una puerta de entrada a, lamentablemente, evitar el contacto entre persona y gobierno o persona y persona. Entonces, la digitalización derriba esa brecha. Pero, por ejemplo, me parece que eventualmente hay quien te dice, no te formes para, ustedes no viven en la Ciudad de México, pero no te formes para comprar en la taquilla boletos de metro, o antes me tocaba ver eso, ¿no? Yo te compro ahorita, te cobro el boleto a 7 pesos, 8 pesos o 10 pesos, cuando el boleto en ese entonces, no sé, costaba 4, o cuando costaba 2, te lo vendían a 5, y tú decías, híjole, esa pérdida de tiempo, no sé, de 1 hora de fila van a ser, pero ¿qué pasa cuando son 2 pesos diarios? Entonces ya le estás invirtiendo a la corrupción 10 pesos a la semana si vas de lunes a viernes, y así sucesivamente haces la suma. Y entonces esa me parece como el primer, como que está en amarillo, y entonces dices, pues no le afecta a nadie, mire, esta persona se está ganando 2 pesos, y no, en realidad están utilizando pues el poder que tuvieron de llegar antes y comprar muchos boletos y luego revenderlos, ¿no? Es una práctica ilegal la reventa en México. Entonces, me parece que este tipo de cosas las vemos cotidianamente en nuestra vida y las vamos normalizando, ¿no? Ay, ¿qué pasa? No son 2 pesitos, ¿no? O no pagues el parquímetro, quédate aquí y le pagas ahorita al viene 10 pesos. Y es mejor pagar 10 pesos de todo el día a que pagues 70 pesos. Entonces, creo que la corrupción se esconde en esas pequeñas cosas para decir, tú estás ahorrando, pero en realidad estás haciéndole un daño a los demás. Regresando a la parte de las pintas para personas con alguna discapacidad, pues ¿qué ocurre? Pues debemos de ser más atentos de lo que ocurre con los demás. Cuando alguien o estás enfermo o no tienes la posibilidad, no sé, de andar a pie bien, pues te das cuenta de la necesidad de que haya espacios libres, ¿no? Entonces, tal vez fijarte 2 veces,
para, como tú decías, prevenir esos actos y tal vez decir basta, yo no voy a dar dinero a esto o yo no voy a pagar estas pequeñas cantidades porque además esto incentiva que a las personas que menos tienen se les vaya a cobrar en otro lugar del país, se les vayan a cobrar pequeños, entre comillas, sobornos por obtener transporte, por obtener acceso al agua, por obtener, en algunos lugares las pipas son gratis, pero tienen que pagar entonces un moche para que la gente les llegue agua, pero no es lo mismo para una persona pagar 10 pesos diarios que gana a lo mejor muchísimo más que eso, para una persona que gana 100 pesos diarios pagar una pipa de 50 o de 100 pesos diarios de eso, pues ya se queda sin un presupuesto, ¿no? Fíjate que sucede mucho en Baja California y es otro tema que también afecta a finanzas porque muchas familias que construyen su primer patrimonio, su casa, quieren hacer la contratación. Una de las grandes carencias que tiene Baja California es el acceso al agua potable como derecho humano. Tenemos realmente un organismo plagado de corrupción, y hay que decirlo. La CES en Baja California, una persona contrata el servicio y no es suficiente pagar tu contrato de conexión al agua potable. Te vienen muchas narrativas de funcionarios de ahí, es que la máquina no sirve, la máquina que hace la excavación, entonces si nos quiere ahí cooperar para 1 hora de la máquina y 2 personas para que abran, ¿y cuánto es aproximadamente? Como 5,000 pesos, pero eso me dan recibo. No, no, es que no es para nosotros, es para, como nosotros no tenemos, el organismo no tiene dinero para poder tener, es por eso que no le hemos instalado el agua. Y hay gente que si revisan ahí la Contraloría del Estado de Baja California, hay gente con 1 año que ha solicitado el acceso al agua y no se le ha conectado. ¿Por qué? Porque no ha tenido esos 5,000 pesos extras para contratar maquinaria o para que abra la calle o cierre después, o la máquina o lo que sea. ¿Cuál es la recomendación para todo eso? Porque se quedan con la impotencia de que tienen que tener, aparte de todo lo que, los impuestos, los pagos de los servicios, tienen que tener un extra para la propinita o para, como ellos se encubren, pagar cosas extras, ¿no? Denunciar además, ¿no? No ser parte de este círculo vicioso, denunciar estas prácticas corruptas, porque es corrupción. Y lo que ocurre también es que nosotros, al dar esos 5,000 pesos, pensemos una casa, no sé, que viven 4 personas y todos están en edad laboral y ponen un ingreso importante en la casa, pues a lo mejor no significa nada. Pero eso está fomentando que no haya acceso a ese servicio para otras personas. Entonces, esto genera desigualdad y además lo que hace es que estamos fortaleciendo un mercado ilegal y estamos perjudicando las finanzas no solo de nosotros, sino las finanzas de todas las personas en una comunidad y esto se va acrecentando. Entonces, imagínense la suma del gasto que se hace cuando seguimos fomentando que estas prácticas ocurren. Entonces, denunciar, y sé que es complicado, pero uno sí puede controlar el no pagar esta posibilidad, ¿no? Y luchar para que las personas puedan tener acceso al agua, porque también es nuestra responsabilidad como ciudadanía poder contribuir a que los otros tengan acceso a los servicios. Sí, dices un punto clave, porque creo que la mejor forma de ejemplificarlo es alguien que tiene la capacidad adquisitiva y si tú fuiste y pagaste los 5,000 o los 4,000 pesos, déjame decirte que te chingaste a una mamá soltera que trabaja, que a lo mejor tiene su hijo y que si ustedes sí pudieron pagar esos 5,000 pesos, como dice la doctora, lo que hace es que ellos lo conviertan en una práctica y que esa mamá soltera con hijos no tenga esa capacidad para pagar ese soborno, ¿no? Entonces, tú terminas siendo también, pues, verdugo, ¿no? De esto con los demás ciudadanos. Es como lo que hablábamos al inicio, ¿no? De tratar de ponerte siempre al primero de la fila. Y esta parte creo que todos la entendemos así, ¿no? Siempre queremos estar al principio de la fila. A mí me gustó mucho esto que mencionas de la digitalización. Entendí muy bien el ejemplo de que
al momento de, yo llego primero a la taquilla, compro mis boletos, los hago en preventa, pero a través de una digitalización se podría que cada quien con anticipación comprara su boleto, que no se hagan filas, etcétera, etcétera. Me encantó, la verdad, la parte de la digitalización. Y me gustaría saber, también mencionaste la parte de la denuncia. ¿Existe algún método digitalizado para denunciar? A ver, primero lo del metro. Hoy ya hay mecanismos, ya ahora todo el mundo trae su tarjeta del metro y entonces esto cortó las filas, hizo que sea menos tiempo, tú pasas con tu tarjeta y puedes ir rápido, puedes precomprar como que el número de viajes que tienes o puedes comprarlos ahí. Esto ha ayudado, ¿no? Podríamos poner este mismo método que ocurre cuando tú no tienes que pedir el servicio del agua cara a cara, sino solamente se abre una ventanilla única para solicitar esto y te pones en la fila y no me importa que tú tengas 5,000 o 10,000 pesos para darme esa lubricación del sistema para que vaya y te ponga el agua, sino que te pones en la fila. A mí no me importa cuánto dinero tengas para pagarme. Tú te pones en la fila y te pones en la fila de una manera justa, se va atendiendo a las personas. ¿Por qué no lo han digitalizado? Pues porque claramente representa un negocio para las autoridades y es una manera de hacerse del patrimonio de las otras personas. Esto está afectando a una comunidad, está afectando al país, ¿no? Y entonces a lo mejor necesita más recursos esa institución, pero ni siquiera se está viendo porque ya no lo piden, porque dicen, esto yo lo puedo solventar con el dinero de la ciudadanía. Ahora, hay un mecanismo de denunciar. El día de hoy tenemos varios mecanismos para denunciar. Me parece que uno muy eficiente es el de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, antes la Secretaría de la Función Pública, porque es anónimo, hay una plataforma de alertadores de la corrupción y tú lo puedes poner ahí. Me parece que otro de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción lo puedes hacer, pero creo que México sí está quedando a deber un sistema único de denuncia y es una de las facultades que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción y que deberíamos de estar haciendo. Se está trabajando en ello, pero me parece que los ciudadanos, cuando les hablas que tú trabajas en el Sistema Nacional Anticorrupción, lo primero que te dicen es ¿dónde denuncio? ¿No? Claro. Porque el ciudadano quiere denunciar, quiere ser escuchado y sobre todo quiere que se le resuelva, quiere dejar de estar pagando una pipa de agua o quiere dejar de estar pagando esos moches porque eso no solamente merma su futuro financiero, sino merma la posibilidad de mandar a sus hijos con loncha a la escuela, la posibilidad de en lugar de comprar 1 kilo de tortillas compras medio, la posibilidad de comprar leche, la capacidad de comprar 1 kilo de huevo completo. Entonces, ¿cómo hacemos asequible el servicio de cualquier naturaleza, público o privado, para todas las personas a través del control de tus actos? Hay un dato que a mí me parece relevante porque cuando recuerdo, hace tiempo coincidimos la doctora y yo en algún proyecto de Naciones Unidas y en este proyecto hubo una información que a mí me sorprendió mucho de cómo las empresas cuando vienen a invertir a México, pues ellos traen una partida de dinero ya considerada para gasto para efectos de sobornos, de corrupción, para la obtención de permisos, todavía la gran deuda que tenemos de la mejora regulatoria en México. Y estas grandes empresas que vienen desde el extranjero tienen la facilidad de tener el recurso para poder considerar en su presupuesto de arranque de su negocio el dinero para el soborno. Pero aquellos que tienen una meta financiera porque tienen su primer emprendimiento, su primer negocio y de repente ocupan su permiso de uso de suelo, su permiso de arranque de bomberos, se encuentran una tras otra, tras otra, tras otra, a tal grado que el dinero que se debe de invertir para poder salir adelante como negocio es tortuoso. Tortuoso y finalmente los emprendedores se quedan ahí, detenidos porque este Estado, con tal de te da las largas
para que tú termines desembolsando más dinero y puedas obtener estos permisos. Yo recurro y me toca decirle mucho a la gente, ¿sabías que tu permiso vale 1,500 pesos de lo que tú pagaste un soborno de 10,000? Y que a lo mejor tenías una instancia para poderte ir a una queja, a una denuncia, a la sindicatura, a la Contraloría o a la función pública, dependiendo del nivel en el que estés, y te hubieras ahorrado 8,500 pesos. ¿Cómo está eso ahorita en México? ¿Qué? Me parece que sí hay un gasto que llaman gasto de gestión, por decirlo de alguna manera, y me parece que justo estos gestores eh, que están ayudando a las micro, pequeñas, medianas y algunas grandes empresas, pues están ganando dinero a costa de la necesidad de alguien de abrir un negocio. Hay una cámara empresarial hace mucho tiempo, me decía que le dieran los costos, ¿no? Era la Cámara Británica, creo que no hay ningún problema, han pasado bastantes años, y la Cámara Británica me decía, a mí empresarios me han pedido que les diga el monto promedio que voy a gastar para poner un negocio, abrir un negocio en México. Es decir, cuánto dinero necesito para invertir en corrupción, para meter en corrupción para que mi negocio salga. Y entonces esta es la historia de muchos grandes casos de corrupción. Odebrecht es esta historia, ¿no? Alguien que pone dinero para campañas que después dice voy a recibir un beneficio, pero es corrupción y lo tenemos que llamar así. Y me parece que hemos normalizado también que las empresas den dinero para abrir más rápido. Y entonces cuando vemos las cifras del INEGI, la encuesta de impacto gubernamental, la de empresas de Encrige, por ejemplo, te dice que las empresas cuánto dinero gastan y muchas de las empresas dejan de abrir o incluso no llegan al punto de equilibrio debido a que tuvieron que pagar muchísimas mordidas, sobornos, muchos gastos de corrupción. Y entonces esto está mermando el mercado de empresas mexicano y es además muy tortuoso para una persona que sí quiere hacer sus trámites, que tiene toda la voluntad, pero también está con un patrimonio que dice, tengo 100 pesos para abrir mi negocio y entonces tengo un reloj un contratiempo porque estos 100 pesos solamente me alcanzan de tal fecha a tal fecha y si no abro mi negocio, pues voy a perder mis ahorros para abrir este negocio. Entonces, quisiera que pensaran en la responsabilidad que tenemos como ciudadanía, en que cada vez que pagamos un soborno, por mínimo que sea, estamos afectando no solamente a las instituciones, sino estás afectando a otro ciudadano que tal vez no va a tener la posibilidad de pagar y que no lo vas a dejar abrir un negocio y que eso va a seguir afectándote en el futuro a ti y a tu familia. Y ojalá que parara ahí. O sea, tú nos estás hablando desde un marco de emprendimiento en donde una persona quiere instalarse o una empresa, pero como me lo decía un arquitecto alguna vez, todo sistema hidráulico deja residuos, ¿no? Y en esa parte de los residuos, en esa parte donde ya, ok, estoy en operaciones, pero todo lo que desecho, todo lo que saco, todo lo que contamino, ¿cómo lo gestiono? Y al final de cuentas, ahí en esa parte que de cierto modo se invisibiliza y no está tan presente, también en esa parte siempre hay corrupción. Porque a dónde vas a tirar todo eso, ¿no? El restaurantero que ya puso su negocio, pero que necesita deshacerse de toda esa desechos, ¿cómo hace para gestionarlos? O sea, en realidad me parece que en cada proceso, que si no se cuida adecuadamente y si no hay como todas las regulaciones y todo lo que se necesite para poderlo controlar, puede estar generando corrupción. Por eso yo preguntaba en un semáforo que sí y que no, y qué tanto tenemos que cuidar esto, ¿no? No, bueno, yo no diría un semáforo, yo diría que hay de pequeños a grandes y me parece que debe de haber cero tolerancia a la corrupción, porque entonces caemos en este dicho de México de qué tanto es tantito, ¿no? Claro. Y entonces dependiendo, pues para unos tantito es lo que significa para el otro todo su patrimonio. Claro. Y en términos económicos, hoy la corrupción en México le está quitando la posibilidad de desarrollarse a una mujer que vive en la sierra de Oaxaca,
le está quitando la posibilidad de desarrollarse a un empresario en Monterrey, le está quitando la posibilidad a un restaurantero en Rosarito y le está quitando la posibilidad a un hotelero en Quintana Roo, pero también le está quitando la posibilidad a un niño de ir a la escuela. Y nos está quitando la posibilidad a todos de respirar aire limpio, de tener ríos limpios, de tener buena gestión de los parques urbanos. O sea, en realidad es una bola de nieve, ¿no? Así Empezar es. con un acto de corrupción nos lleva cada vez a más. Así es. Ahora quisiera irme a algo un poco más positivo. En este rollo de que a veces muchos emprendedores creen que le tenemos que entrar al juego, ¿no? La transparencia y la honestidad no es un buen negocio porque el que no tranza no avanza. Y nosotros le cambiamos un poco, creo que Ethos era quien sacaba la parte disruptiva de esta frase, diciendo el que tranza nos atrasa, ¿no? Nos perjudica finalmente a todos. La doctora Vania es especialista y también diseñó algo que se llamaba las primeras pininos de la política de integridad empresarial. ¿Es posible hacer negocios? ¿Es posible hacer dinero con integridad? ¿Es realmente un negocio ser íntegro? Sí, sí, o sea, si lo vemos en términos empresariales, hoy las empresas, y hace poco hablaba de esto en un podcast con Octavio Aguilar, y las empresas que tienen la posibilidad de tener un programa de compliance, un programa de cumplimiento de integridad empresarial, son empresas que van a ser más competitivas, porque hoy el mercado exige que tengas políticas de integridad. Entonces, sí es posible ser íntegro, y no solamente es posible ser íntegro, da bastantes ganancias. La integridad también es negocio. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes alineado todo tu negocio a las reglas del juego de un país, de una comunidad, de un estado, entonces te va a costar, no te va a costar nada el hecho de sacar un trámite, ¿no? Porque tú tienes todo muy claro de cuáles son las reglas ambientales, cuáles son las reglas de apertura, cuáles son las reglas, porque también lo que ocurre al revés es luego estos empresarios que dicen, pero ¿qué pasa si no tengo cómo desechar mis residuos, no? Pues ahí le doy una lana. No, esto es responsabilidad con los demás y va a ser posible que tú tengas ganancias porque no le vas a estar invirtiendo a pagar mordidas a los desechos. Tal vez tienes una partida para encargarte de tus desechos, pero ese dinero te está generando mayor ganancia porque no se lo estás dando a la corrupción. Entonces, las prácticas están en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y te dice que debería de tener un programa de integridad en empresas y me parece que es muy fácil hacerlo incluso si eres una microempresa, ¿no? O sea, poder ver los riesgos de corrupción y poder ponerte en línea te va a generar una bolsa de dinero que eventualmente se va a convertir en un ahorro constante para tu empresa y para hacer negocios. Entonces también es posible, ¿eh? Qué interesante. Digo, qué interesante y ponerlo en práctica esta cuestión de tener también, ¿cómo le llaman? Fiscal o el representante de integridad dentro de una empresa. Un compliance officer. Un officer, sí. Lo mínimo es un comité de integridad y un oficial de cumplimiento. Ese es el nombre en español, ¿no? Oficial de cumplimiento. Así es. Hay que ver y cómo dibujar. Me dices que la información viene en las políticas de integridad. Ahorita en PNUD, ¿dónde más? Bueno, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas viene como en el artículo 25 viene qué es lo que deberías de tener, pero pueden buscar en la página del PNUD. Nosotros trabajamos con la ONU, UNODC y el PNUD hicieron una política de integridad para este país. La Secretaría de la Función Pública, entonces ahora Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, se pueden meter y pueden ver manuales para implementar la política en tu empresa. O sea, la bajas y la puedes ver. Hay otra página que tiene el gobierno británico que puedes bajar y adecuar. Incluso puedes ver tus riesgos de corrupción. O sea, póngale política de integridad, gobierno británico o política de integridad, función pública o PNUD y te va a salir. Perfecto.
A mí me parece que también la integridad, hablando en términos positivos, ayuda muchísimo a que se desarrolle la creatividad dentro del desarrollo de una empresa. Es decir, de ahí surge la economía circular, por ejemplo, ¿no? En la que de todos los residuos generamos ya otro nuevo producto y entonces reciclamos y entonces los residuos ya no son residuos y entonces es otra forma de que la misma, bueno, que se expanda más la economía, ¿no? Que no se cierre básicamente en un círculo. Y que resuelvas como emprendedor, que resuelvas. ¿Qué está ocurriendo en los países con menos corrupción? Están encontrando la manera de resolver y estoy segura que no están pagando corrupción para ello. Lo están resolviendo como economía circular, lo están resolviendo como administro mis desechos o como un negocio que pensé que era negocio, resulta que no es negocio porque tengo que invertirle muchísimo a la gestión de los residuos y entonces vas reinventando tu negocio, ¿no? Vas reinventando. Cuando no tienes salida a la corrupción, te tienes que reinventar, ¿no? En tu casa, cuando no tienes más que abres el refri, no tienes más que un jitomate, una tortilla y un huevo, dices, pues me hago un huevo a la mexicana y le rompo la tortilla ahí, ¿no? ¿Cómo es que nos reinventamos? Y a veces como la propia flojera, la propia inercia dice, pues es más fácil la corrupción, ¿no? Pero ¿cómo resuelves tú como emprendedor esos retos? Y creo que eso hace también pues aperturar tu mente a nuevas posibilidades. Bueno, creo que ya nos aventamos un poco tiempo, te agradecemos mucho, Vania. Queda de alguna manera que hagan ustedes sus propias reflexiones en casa. Sé que nosotros intentamos un poco hablar un poco de lo básico y aterrizable en la vida y en el contexto cotidiano de cada quien, pero creo que además de agregar el hecho de que la corrupción afecta nuestra economía, afecta a la de otras personas que pueden estar eso es lo que me quedo yo mucho de lo que nos compartiste hoy, Vania, que aun cuando uno pueda tener cierta visión y cierto conocimiento de anticorrupción, el habernos dejado como esta sensibilidad sobre las vidas de otras personas, que puede el hecho de tú estarte prestando la corrupción estar afectando a otras que pueden estar en no mejores condiciones que las tuyas, creo que es un acto de responsabilidad que debemos de asumir y sobre todo de saber que nuestro dinero, sentirnos orgullosos de gastarlo. Entonces los invitamos al camino de la integridad, al camino de la legalidad y pues Vania. Muchas gracias, he reflexionado muchísimo con lo que me platican Beto y Francisco, creo que hay mucho por hacer, creo que el hacer dinero también, las finanzas, el cuidar las finanzas, también es una parte muy importante de los ciudadanos que pocas veces lo tocamos y cómo la corrupción merma la posibilidad de tener una vida próspera. Entonces, cuando lo piensas así, cuando piensas que no solamente vas a afectar la posibilidad de una vida próspera para ti y tu familia, sino que vas a afectar a tu entorno, pues nos queda un reto muy importante y es ser cero tolerantes a la corrupción. Y muchas gracias, me gustó mucho este enfoque y adiós. Bien, pues se despide de ustedes su amigo Alberto Velasco, tu arquitecto financiero, y me gustaría también compartirles algo que me llevo de esta breve reunión. Permanecer en tu lugar en la fila también es empatía. Entonces, como lo dijeron ya, ver las necesidades del otro es, yo decido mejor quedarme en mi lugar, no importa que soy el tercero o el décimo, pero me quedo aquí. Y bien, este fue su podcast de finanzas. Con ustedes, La Vaca Púrpura. Gracias por este capítulo. La integridad también da ganancias, ¿eh? La integridad te da ganancias. Hasta luego.